Muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida se deben a la falta del dominio propio. Muchas veces no conseguimos mantener un empleo porque no cumplimos con las exigencias, no tenemos la capacidad. Muchas veces no mantenemos una dieta, no mantenemos un ritmo de ejercicio, no sabemos controlar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque nos falta dominio propio. La verdad es que esta virtud del dominio propio es la última que menciona San Pablo en su lista de los frutos del Espíritu Santo, pero es también la piedra angular de todo el resto. Sin este dominio propio no podemos desarrollar ninguna virtud en nuestra vida. Por eso, en este último módulo vamos a ver qué es el dominio propio y cómo conseguir desarrollar esta virtud también en nuestra vida. Muy importante, no lo pierda. Guadalupe Radio presenta la videoserie La mejor versión de ti mismo con el Padre Rodrigo Hurtado. Finalmente llegamos a nuestro último fruto del Espíritu Santo. San Pablo menciona la paz, la alegría, la paciencia, la bondad, la amabilidad, la benignidad, la humildad y al final dice dominio propio. Yo creo que esta virtud final del dominio propio, la verdad es que la necesitamos para desarrollar todas las otras virtudes. Dominio propio es el motivo por el cual muchos de los proyectos, muchos de nuestros buenos propósitos nunca llegan a realizarse. Hago un propósito de bajar de peso, hago un propósito de ahorrar con el dinero que estoy ganando. Hago un propósito de cambiar mi personalidad porque yo me doy cuenta que estoy hiriendo personas que me aman, personas que están próximas de mí y no conseguimos. ¿Por qué? Porque nos falta mayor dominio propio. Y entonces cultivar esta virtud es fundamental para poder llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Jesús era alguien completamente dueño de sí mismo. Nunca Él pierde el control. Hay pasajes en la Biblia muy fuertes, por ejemplo, cuando Él derriba las mesas de los cambistas y de los vendedores en el templo. Pero no es porque Jesús perdiera el control. Él tenía un dominio total de sí mismo. Era porque era necesario ser un profeta y dar una señal ante todo el pueblo de Israel. Él es el modelo del dominio propio que nosotros necesitamos imitar. Yo creo que quien tiene dominio propio, quien conquista esta virtud, adquiere también un cierto sentido de confianza en sí mismo, de autoestima, porque yo sé lo que quiero, me lo propongo y lo conquisto. Y eso construye una vida más madura, más seria y, como digo, da una mayor confianza y también libertad, una mayor libertad para poder ser lo que realmente Dios quiere que seamos. El concepto de libertad cristiano, el concepto que Jesús tiene de libertad, no es como el mundo lo piensa. El mundo dice, libertad es hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras y de la manera que tú quieras, o sea, ser prácticamente esclavo de nuestros propios sentimientos. Eso no es ser libre, eso es ser esclavo de nuestras pasiones, de nuestros instintos, de los estímulos y los impulsos que recibimos del mundo exterior. Ser libre es tener la capacidad de tomar la decisión que necesitamos en cada momento sin ser coaccionado por nuestros propios sentimientos, por nuestras propias pasiones o ser traicionado por nuestros propios malos hábitos. Ese es el hombre, la mujer libre, aquel que puede seguir en todo la voluntad de Dios y llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Esta es la libertad cristiana que Dios también quiere. Que por eso decía Jesús, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. La verdad sobre mí mismo, la verdad sobre mis defectos, la verdad sobre mis vicios, la verdad sobre los problemas de personalidad que yo tengo, los pecados que yo cometo. Cuando yo me doy cuenta de eso y soy capaz de enfrentarlos y superarlos con la ayuda de Dios, claro, pero también con un grande dominio propio, entonces yo conquisto la libertad. Pablo dice así en la carta a los Corintios: los atletas se privan de todo, ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros en cambio una que no se marchita. Pablo compara los cristianos a los atletas. Y nosotros sabemos cómo los atletas se esfuerzan, hacen ayuno, se levantan temprano, entrenan muchas horas cada día. ¿Por qué? Para ganar una medalla
humana, una que dice Pablo se marchita, efectivamente, una medalla de oro, de plata, de bronce, pero que todo pasa. ¿Cuánto más nosotros cristianos deberíamos esforzarnos, deberíamos hacer sacrificio, deberíamos hacer ayuno y entrenar y vencernos a nosotros mismos? Cuanto la medalla que vamos a ganar es una medalla muy superior a esas medallas olímpicas. Ellos se motivan con eso y nosotros pensamos constantemente en el cielo, pensamos en la medalla que Dios quiere darnos, ¿no? Como decía San Pablo, ya está llegando al final de su vida, decía a su discípulo Timoteo: he corrido bien mi carrera, he competido, he conservado la fe, ahora me espera la corona que Dios, juez justo, me dará. Es así. Antiguamente no eran medallas que se colocaban, sino una corona de laureles. Entonces Pablo pensaba, soñaba en esa medalla, en esa corona que Dios le daría. Pues bien, nosotros cristianos, para luchar y desarrollar el sentido propio, el dominio propio, tenemos que pensar también, como dice San Pablo, en esa medalla que no se marchita, en ese premio que dura toda la eternidad. Cualquier sacrificio vale la pena si es esto lo que vamos a poder conquistar. Nosotros somos, a los ojos de San Pablo, una nueva y superior categoría de atletas que luchamos, nos esforzamos y trabajamos todos los días para conquistar esa verdadera libertad, esa corona, ese premio que Dios nos tiene reservado. Dice Epícteto, un griego en la antigüedad: ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domine a sí mismo. Eso es una gran verdad y coincide con el concepto de libertad que Jesús tenía. Y el mismo Jesús decía: todo el que peca es esclavo del pecado. Vamos a pensar y a meditar y a entender en los próximos capítulos cómo desarrollar el dominio propio, liberarnos del pecado y llegar a ser plenamente la mejor versión de nosotros mismos. En este capítulo vamos a ver entonces, como veíamos antes, cómo desarrollar el dominio propio. Vamos a reflexionar en 6 consejos que yo estoy seguro que si ustedes los ponen en práctica les ayudará mucho para poder vencer la inercia y desarrollar este fruto del Espíritu Santo, esta virtud del dominio propio. Este es el primer consejo: admita su problema. Yo creo que el punto de partida es siempre admitir que tenemos un problema. Todos los tratamientos de Alcohólicos Anónimos y de inclusive las terapias psicológicas comienzan siempre con este punto. Tenemos que reconocer que tenemos un problema. Si yo siempre digo, no, eso, yo no tengo problema, no, yo soy así, o todo mundo lo hace, entonces tú estás negando el problema y no hay posibilidad de mejora, de superación, de enfrentar ese punto débil, ese problema que tú tienes. ¿Por qué? Porque estás todavía en un estado de negación. Tenemos que vencer esa inercia, tenemos que reconocer que tenemos un problema. Dice el apóstol Santiago: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Yo creo que es muy claro. Santiago dice, somos nuestros propios deseos, malos deseos que nos arrastran muchas veces al pecado, ¿no? A alejarnos de la mejor versión de nosotros mismos y no hacer lo que Dios nos pide. ¿De dónde viene eso? De nosotros mismos, como dice Santiago. Entonces, el paso número 1 es esto: reconozca su problema. Dese cuenta de que todos los defectos no es culpa de su mamá, no es culpa de la historia, no es culpa de sus compañeros, ni del ambiente, ni de la televisión. Es culpa suya. Es mi responsabilidad lo que yo hago o lo que yo dejo de hacer. Este es el primero y fundamental paso. El segundo, yo diría, es deje atrás el pasado. Para conquistar el dominio propio, tampoco tenemos que dejarnos dominar por nuestro propio pasado. En muchas ocasiones yo veo personas que se sienten desanimadas, que se sienten derrotadas, fracasadas. ¿Por qué? Porque ya lo intentaron en el pasado. Ya lo intenté en el pasado, por lo tanto piensan, yo nunca voy a vencer este problema. Yo ya hice un propósito y no pude cumplirlo, ahora tampoco lo voy a cumplir. O sea,
nos sentimos derrotados porque tenemos una historia en el pasado que no hemos podido superar. Pues bien, esto también es muy importante, que algo tú hayas hecho mal o que hayas fracasado inclusive y lo hayas intentado mal en el pasado, no significa que ahora va a ser igual. Y no va a ser igual por dos motivos. Primero, porque yo voy a hacer un nuevo propósito y mi propósito no depende del pasado. Al contrario, las experiencias del pasado deberían enseñarme a superar las del futuro. Y en segundo lugar, porque como decíamos al principio de esta serie, tú no estás solo. Ahora lo vas a intentar con Dios. Y eso hace toda la diferencia. La gracia de Dios puede ayudarnos en aquello que en el pasado fracasamos. Por lo tanto, no pienses que el pasado te determina. Esto también es fundamental. Es una trampa psicológica que el demonio mismo coloca en nuestra mente. Ya lo intentaste, desiste, tú no vas a poder hacerlo nunca. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, un bebé aprendiendo a caminar? Él se levanta, camina un paso y cae. Se levanta de nuevo y cae. Se levanta de nuevo y cae. Cae innumerables veces. O sea, yo creo que un bebé nunca deja de intentarlo porque ve a todo mundo hacerlo y dice, él está convencido, yo también puedo caminar. No lo piensa tal vez, pero él está convencido de eso. O alguna vez vieron un bebé que dijera, no, yo ya traté muchas veces, no conseguí caminar, yo nunca voy a caminar. No, eso ni pasa por la cabeza de él. ¿Por qué? Porque ve a todo el mundo caminando. Y entonces él dice, yo también puedo. Él no tiene un pasado que le arrastra, no es un lastre. Entonces también nosotros, igual como ellos, tenemos que mirar para adelante. Si otras personas lo han conseguido, ¿por qué yo no? Claro que tú también puedes. Cuentan de un científico que se llamaba Jonas Salk. Él inventó la vacuna para la poliomielitis. Pues bien, él intentó muchas vacunas antes de llegar a la fórmula definitiva. Él trató por ahí 200 veces y finalmente encontró la vacuna. Cuando ya se hizo famoso, etcétera, le hicieron una entrevista. Y la periodista le preguntaba a Jonas Salk, ¿por qué usted no desanimó después de 200 veces de seguir intentándolo? ¿Cómo es que no se rindió antes? Y él respondió, yo no fracasé 200 veces. Yo descubrí 200 veces en los cuales la vacuna no debe ser como no debe ser, como no debe hacerse. Él aprendió con los errores hasta que finalmente encontró la solución. Así también nosotros, si hemos fracasado en el pasado, ya sabemos cómo no hacerlo. Ahora hazlo diferente, ahora hazlo de una manera que puedas ganar. Y el tercer consejo es, desafía tus sentimientos. Esto también es importante. Muchas veces decir, yo no tengo ganas de levantarme, yo no tengo ganas de trabajar, yo no tengo ganas de esforzarme, pero tenemos que ir contra nuestros sentimientos, tenemos que ir contra la inercia de nuestra vida. Si tú quieres desarrollar el dominio propio, tú tienes que combatir contra los malos hábitos y eso muchas veces es difícil. Los entrenadores deportivos dicen así, no pain, no gain, o sea, no hay sufrimiento, no hay progreso. Necesitamos desafiar también nuestros sentimientos. Entonces, ahí están los primeros 3 consejos. Primero, admite tu problema. En segundo, no te dejes condicionar por el pasado. Y el tercero, desafía tus sentimientos. Tú lo vas a lograr si te pones en pie y vas contra la inercia que viene en tu vida. En el próximo y último capítulo veremos otros 3 consejos para desarrollar el dominio propio. Ya llevamos 3 consejos, pero todavía tenemos algunos más que son muy importantes. El cuarto yo diría que es el siguiente. Tenga fe en sí mismo. Esta es otra cosa muy importante. Tú tal vez no lo lograste en el pasado, pero tienes que ir adelante y volver a intentarlo con fe en ti mismo, con confianza en ti mismo, sabiendo que tú puedes cambiar tu personalidad. No tienes que ser de la manera que eres. Con la ayuda de Dios, ciertamente esos defectos, esos vicios, los podemos vencer.
Pero para eso hace falta tener confianza en nosotros mismos. La mayor parte de las personas fracasa porque se preparan más para el fracaso que para el éxito. Cuando tú, por ejemplo, quieres saltar una zanja, imagínate que tienes una zanja que mide 1,5 metros, ¿no? Para saltarla, si tú la saltas con duda, si tú la saltas inseguro, si tú no sabes si vas a conseguir, es muy probable que te caigas en la zanja, efectivamente. Pero si tú la saltas con decisión, creyendo en ti mismo, diciendo yo llego al otro lado porque llego, y saltas, seguramente lo vas a conseguir. La confianza en sí mismo es importante a la hora de conquistar nuestros desafíos. San Pablo dice en la carta a los Romanos: les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ofrecer nuestro sacrificio en el fondo. Y continúa: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. O sea, no amoldarnos al mundo, renovar nuestra mente. Esa es la parte que gustaría destacar. Tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que confiar, tenemos que creer que con Dios ahora sí lo vamos a lograr. El quinto consejo es: rinda cuentas a alguien. Esto también es muy importante. Cuando estamos en un proceso de crecimiento y de transformación, es muy útil tener a alguien al cual tú puedes darle cuentas. Alguien que tú le dejas que te pida y te cobre resultados. Alguien que te corrija, que te diga, eso no está bien. Tú dijiste que ibas a hacer esto, entonces cumple. Alguien que te exige, alguien que esté cerca. Si tú eres un hombre o una mujer casada, muchas veces puede ser nuestro propio esposo, nuestra propia esposa. Ellos están ahí precisamente para ayudarnos a ser santos. El matrimonio no es tanto para ser feliz, sino para ser santos. El matrimonio debería ser el esposo y la esposa ayudándose mutuamente para conquistar la mejor versión de cada uno de ellos. Por eso dice el libro del Eclesiastés en la Biblia: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Es como una cuerda. Cuando tú tienes una cuerda pequeña o muy débil, claro, fácilmente ella se corta. Pero si tú coges muchas cuerdas pequeñas y débiles, delgadas, y las entrelazas entre ellas, ellas pueden formar una cuerda muy poderosa que nada va a partir, nada va a romper. Entonces también es importante tener a alguien a quien yo rinda cuentas, alguien que me exige, alguien que me ayude. Claro, esa persona tiene que ser alguien de confianza. Tiene que ser alguien también que yo admiro, que yo respeto. Tiene que ser una persona a la cual yo le doy permiso para corregirme. Tiene que tener ciertas condiciones para que él realmente sea un apoyo. El sexto consejo es: evite las oportunidades y las tentaciones. Claro, lógico, si yo quiero vencer algo, por ejemplo, quiero dejar el alcohol, por ejemplo, quiero dejar de criticar, por ejemplo, quiero dejar de gastar tanto, entonces yo tengo que evitar las oportunidades. Yo no puedo decir yo quiero bajar de peso y guardar un montón de chocolates y de cosas en mi casa. Yo no puedo decir voy a dejar de beber y tener el alcohol siempre al alcance de mi mano. Yo no puedo decir no quiero gastar dinero y salir con mi tarjeta de crédito al mall o a las tiendas ahí a ver qué hay. No para comprar, solo para ver. Claro, lógico, no vamos a poder resistir. Cuando nosotros queremos trabajar y vencer algo, tenemos que alejarnos de las oportunidades y de las tentaciones, porque así es que nosotros podemos vencer. Dice San Pablo en la carta a los Efesios: no den cabida al diablo. O sea, no demos oportunidad. Si nosotros le damos oportunidad, claro, fácilmente Él va a conquistarnos, Él nos va a seducir. La tentación ejerce sobre nosotros una especie de mecanismo psicológico parecido al vértigo. Cuando te acercas a un lugar muy alto y miras, te mareas y parece que te vas a caer. Ese es el vértigo. Pues bien, la tentación también ejerce un poder sobre nuestra psicología parecida. Cuando yo tengo la tentación, me viene una sensación de pensar, esta es la última vez que yo tengo la oportunidad. Si no lo aprovecho ahora, ya nunca más voy a tener esta oportunidad. Entonces,
Somos más débiles cuando estamos frente a la tentación. Aléjese de la tentación, cierre esa oportunidad. Y finalmente, para terminar, ore. Ore continuamente, porque también conquistar el dominio propio y conquistar cualquier virtud en nuestra vida es una obra del Espíritu Santo. Entonces, así como decíamos al principio, tenemos que estar en constante oración para pedirle a Dios esas fuerzas. Pablo dice en la carta a los Gálatas: vivan por el Espíritu y no segundo los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, vivir por el Espíritu significa vivir en constante oración, vivir en comunión con Dios, escuchando, por ejemplo, Guadalupe Radio o contenidos de la aplicación, estando en contacto, yendo a misa, la comunión, la oración. Todas esas cosas me van a dar fuerzas, me mantendrán unido a Dios y voy a poder mucho más fácilmente vencer todas las tentaciones y conquistar esos hábitos que estamos conquistando. Llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en la videoserie La mejor versión de ti mismo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.